Hablemos acerca de la energía, trabajo. También un tema relacionado viene a ser la potencia que vimos la semana pasada. Cuando hablamos de la energía mecánica, nos estamos refiriendo a la capacidad que tienen los cuerpos para poder realizar trabajo mecánico. O sea, la energía mecánica como la capacidad para desarrollar trabajo. ¿Ya? Entonces, a ver. Pero la energía viene a ser una magnitud de tipo escalar. ¿Qué hace algo? Hace algo la energía. Mide el movimiento y las interacciones mecánicas. Movimiento, energía cinética, interacciones mecánicas, energía potencial. Entonces, energía mecánica, energía cinética, más la energía potencial. Unidad de medida, Joule. La energía se mide en joules. Seguidamente, la energía cinética. A ver, movimiento mecánico en su forma escalar. Movimiento. Toda aquella masa que presente movimiento presenta este tipo de energía. Energía cinética. Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. La energía potencial gravitatoria. O sea, hay dos tipos de energía potencial, ¿no? Dice, la energía mecánica es la suma de los dos. La energía cinética y la energía potencial. Ya. Cuando hablamos de la energía potencial, se refiere a dos clases de energía. La potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. En el caso de la energía potencial gravitatoria, de este tipo de energía, está relacionado al campo gravitatorio respecto a un nivel de referencia, o sea, a una altura a la cual se encuentra una partícula, una masa. Por ejemplo, aquí tenemos la energía potencial gravitatoria, EPG, igual a la masa por la gravedad por la altura. Cualquier masa que se encuentre a una altura respecto a un nivel de referencia tiene este tipo de energía potencial. Porque existe otro tipo de energía potencial que viene a ser la potencial elástica. Veamos aquí. Este tipo de energía acumulan los cuerpos elásticos debido a las deformaciones. Ya. Tenemos entonces aquí una deformación. X. Al estirar este resorte, lo que estamos haciendo es acumular, almacenar cierta cantidad de energía. ¿Pero de qué tipo? Potencial elástica. Esa energía es la que estamos almacenando cuando estiramos el resorte. Esa es la energía que se acumula. Un medio, a ver, la energía potencial elástica, un medio de la constante de elasticidad multiplicado por la deformación elevado al cuadrado.
tenemos entonces tanto la constante de elasticidad como la deformación del resorte. Vamos a hacer un ejemplo de esta aplicación de la energía mecánica. Por ejemplo, vamos a determinar la energía mecánica de la esfera de 2 kilogramos respecto al piso. Respecto al piso. En ese punto, esa masa tiene dos tipos de energía. Potencial elástica y potencial gravitatoria. ¿Ya? Dos tipos de energía es la que está presentando en ese punto. Energía mecánica igual a la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. Energía mecánica. Cinética, un medio multiplicado por la masa, 2 kilogramos, por la rapidez al cuadrado, más la energía potencial gravitatoria. Masa por gravedad 10 multiplicado por la altura, que sería 9. Tienes 25 más 180. $105. 205, claro. 205 joules. Entonces, lo importante es reconocer el tipo de energía que se tiene. Otro caso, a ver. Y el resorte de constante de rigidez 200 newtons por metro está deformado 0,5 metros. Deformación 0,5 metros. La constante de elasticidad 200 newtons por metro. Entonces, la energía mecánica del sistema va a ser igual a la energía potencial gravitatoria, masa 5 por gravedad 10 respecto, mira el nivel de referencia, por altura 2, más la energía potencial elástica, un medio multiplicado por la constante de elasticidad y por la deformación al cuadrado. Aquí tienes finalmente la energía mecánica, 100 más mitad de 2, mitad de 200, 100, 0,5 al cuadrado, 0,25 por 100, 25. Mira que esta es la energía mecánica. $125 joules. Conservación de la energía mecánica. El peso y la fuerza elástica son fuerzas conservativas. Mira que el peso y la fuerza elástica son fuerzas conservativas. Cualquier otra fuerza que no sea el peso ni la fuerza elástica serán llamadas fuerzas no conservativas. ¿Por qué? Ahí está, pues su nombre lo dice, no conservativo. No conserva la energía. Ya, entonces,
Si solamente existen fuerzas conservativas, la energía no va a cambiar. Por ejemplo, tenemos aquí una superficie. Vamos a asumir que esta superficie sea lisa. No hay fricción. ¿Por qué cae este objeto? ¿Por qué resbala? Por su propio peso. Por su peso. Y el peso es conservativo. Entonces, en cada punto de la trayectoria la energía se mantiene constante. La energía mecánica en cada posición, en cada punto, en A, igual a la energía mecánica en B, igual a la energía mecánica en C. Conservación de la energía mecánica. La energía se conserva. Pero, profesor, ¿qué pasaría si existe una fuerza no conservativa? Entonces vamos a generar pues una variación de la energía. Entonces, esa fuerza no conservativa va a desarrollar un trabajo. Y el trabajito es de cambiar la energía. Por ejemplo, queremos determinar la rapidez de la esfera en el punto B si fue abandonado en el punto A. Como aquí la superficie es lisa, mira, energía mecánica en A igual a la energía mecánica en B. La energía mecánica en A, potencial gravitatorio, masa por gravedad por la altura. Energía en B, 1/2 de la masa por la rapidez en B al cuadrado. Masa, masa simplificas. La rapidez en B, voy a tener la raíz cuadrada de 2 veces gravedad por la altura. Dos por 10 por 3,2. 3,2 por 10, 32. Por 2, 64. 8 metros por segundo. Conservación de la energía. ¿Cuánto es la altura? En el siguiente ejemplo. Energía mecánica en A igual a energía mecánica en B. Porque aquí no se está considerando la fricción. En A, 1/2 de la masa por la rapidez en A al cuadrado. Igual a la energía en B, 1/2 de la masa multiplicado por la rapidez en B al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura. ¿Por qué? Porque está a una altura todavía. Entonces, la masa la simplificamos. Se van las masas. 1/2, la rapidez en A, 20 elevado al cuadrado. Igual a 1/2, la rapidez en B, 10 al cuadrado. Gravedad, 10H. $200 igual a 50 más 10H. Tenemos la altura.
Pregunta número 1 de la práctica que corresponde esta semana. Determina la relación entre sus energías cinéticas de cada proyectil. Tenemos la rapidez de lanzamiento de cada uno. Proyectil 1, proyectil 2. 1. Energía cinética 1. Un medio multiplicado por la masa por su rapidez al cuadrado. Entonces aquí tengo 4 multiplicado por un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Entonces la energía cinética 1. La energía cinética 2. Energía cinética 2. Un medio de la masa, pero en 2 la masa es 2m por la rapidez al cuadrado. Tengo aquí 2 multiplicado por un medio, masa por la rapidez al cuadrado. Entonces vamos a determinar la relación energía 2 a energía 1. Energía 2 entre energía mecánica 1. Estarán entonces aquí en la relación de 1 a 2. Profesor, ¿X qué cosa representa la energía potencial gravitatoria? ¿Cómo? X. Ajá, ¿qué representa? X es la deformación del resorte. Ya. Ajá. Pero eso se utiliza en la energía mecánica total. Para la energía potencial gravitatoria hay solamente la altura. Pero cuando trabajamos energía potencial elástica o energía mecánica total, dependiendo, ¿no? Si hay resorte va a tener esa K, que es constante elástica, o la X, que es la deformación. Ya, caso contrario, pues no es necesario. Por ejemplo, aquí, la energía mecánica solamente es cinética. Entonces, en el caso que el problema lo pida, el problema sí lo permite, entonces ahí utilizamos esa notación. Vamos a ver en el siguiente problemita. La figura, la maceta tiene una energía potencial gravitatoria de 60 joules respecto del piso. ¿Cuál es la masa de la maceta?
Energía potencial gravitatoria. A ver. Energía potencial gravitatoria. Masa por gravedad por altura. La energía potencial gravitatoria, entonces, de esa partícula, me dice que son 60 joules. Será igual entonces a la masa por la gravedad multiplicado por la altura. Pues está a una altura de 1,5 metros. Y listo, eso es todo, ¿no? Lo importante aquí es reconocer qué tipo de energía se tiene. ¿Qué tipo de energía se está presentando la masa o está presentando la masa? Pregunta número 3. En la figura se muestran los estados naturales A y B deformado de un resorte de constante de elasticidad 500 newtons por unidad de metro. ¿Cuánta energía potencial elástica presenta en el estado B? Mira que aquí tenemos la deformación del resorte. Inicialmente sin deformar, ahora ya se deformó. Entonces, como aquí tenemos resorte, el resorte está almacenando cierta cantidad de energía potencial elástica. Un medio de la constante de elasticidad multiplicado por la deformación al cuadrado. Esta sería la energía potencial elástica. Igual a un medio constante de elasticidad 500 multiplicado por la deformación elevado al cuadrado. La deformación viene a ser los 20 centímetros que ves allí. 0,2 metros. Ya, los 20 centímetros. 0,2 metros elevado al cuadrado. Energía potencial elástica. 10 joules.
Pregunta número 4. Determina la energía mecánica de un cuerpo en el instante mostrado respecto del piso. Masa, 5 kilogramos. Como les decía hace un momento, lo que tenemos que hacer es reconocer qué tipo de energía se presenta. Por ejemplo, en ese punto, esta esferita que tú ves allí, tiene velocidad. Por lo tanto, tiene energía cinética. Pero también está a una altura respecto siempre a un nivel de referencia. Tenemos que considerar el nivel de referencia. Entonces, como está a una altura, también tiene energía potencial gravitatoria. Tienes energía potencial gravitatoria. Esta es la energía mecánica. Reemplazamos los datos. La energía mecánica cinética. Un medio multiplicado por la masa 5 por 4 al cuadrado, por la velocidad, ¿no? Al cuadrado, más la energía potencial gravitatoria, masa 5 kilogramos, por aceleración de gravedad 10, por altura 4. Aquí está la energía mecánica de dicha masa. Profesor, en lo de energía potencial ya no se considera un medio, ¿no? No, ya no, ya. Solamente masa, gravedad por altura. Ya, profesor. Número 5. Muy bien. A ver. Un bloque ha caído sobre una plataforma y para la posición mostrada el sistema posee una energía mecánica total de 900 joules. Si la energía potencial elástica del resorte es la mitad de la energía potencial gravitatoria y a su vez es la tercera parte de la energía cinética, ¿cuál es la energía potencial elástica del resorte?
Bien, a ver. En esa posición en la cual se encuentra el bloque, en ese momento, dice que este bloque ha caído sobre una plataforma y en este punto la posición mostrada, el sistema posee una energía mecánica total de 900 joules. Muy bien. A ver, a ver. La energía mecánica total me dice que son 900 joules. Ya. Pero en ese punto, mira, dice que la energía potencial elástica, EPE, es la mitad de la energía potencial gravitatoria. Energía potencial gravitatoria. Podríamos decir aquí que la energía potencial gravitatoria, el 2 pasaría a multiplicar, es 2 veces la energía potencial elástica. Otro dato. Y a su vez me dice que es la tercera parte energía potencial elástica. La tercera parte de la energía cinética. Entonces, la energía cinética 3 veces energía potencial elástica. Si tengo la energía mecánica total, y recuerda que la energía mecánica viene a ser la suma de energía cinética, energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica. ¿Cuál es la energía potencial elástica? Me dice del resorte. Reemplazo los datos a ver. La energía mecánica 900, profe. Muy bien, aquí tienes 900. Energía cinética, pero mira, ¿ve? La energía cinética que es igual. 3 veces la energía potencial elástica. 3 veces la energía potencial elástica. ¿Ya? ¿De dónde está sacando, profe, esto? Mira, aquí acabamos de determinar pues, su equivalencia. ¿Ve? Ya, ahí voy a poner con flechitas. ¿Qué más tenemos? La energía potencial gravitatoria, mira. ¿Ve? La energía potencial gravitatoria es 2 veces la energía potencial elástica. La energía potencial elástica. ¿Y de dónde estoy sacando, profesor, eso? Por si acaso te voy a poner aquí. Mira, ¿de dónde viene? Ahí está. Más todavía, la energía potencial elástica. Ah, ya. El resultado yo tendría entonces aquí 900 igual 3 más 2 más 1, 6 veces la energía potencial elástica. Mira, resolviendo me piden determinar cuánto viene a ser la EPE. Energía potencial elástica. 900 entre 6. 150 joules.
Simplemente tenemos aquí, es cuestión de interpretación de lo que nos dice el enunciado. Ay, el micro. Gracias, gracias. Si la energía potencial, bueno, retomamos nuevamente. Estaba leyendo nada más todavía el enunciado. Ya, dice, la esfera de 500 gramos está unida a un resorte ideal. Si para el instante mostrado, el resorte está estirado 0,1, ahí está 0,1. Determina la altura. Mira, la masa me dan 500 gramos, sería 0,5 kilogramos. Además me dice que la energía potencial elástica coincide con el valor de la energía potencial gravitatoria. Entonces aquí, igual a la energía potencial gravitatoria. Pero la energía potencial elástica, un medio de la constante por la deformación al cuadrado. Energía potencial gravitatoria, masa por la gravedad
por la altura. Mira, ¿ve? Qué bacán. Lo único que haces es interpretar y luego reemplaza los datos. Un medio multiplicado por la constante de elasticidad. El enunciado me dice 200. Muy bien. Tengo aquí 200. Multiplicado por la deformación. 0,1. Deformación elevado al cuadrado. Igual a la masa. 0,5. Multiplicado por la aceleración de gravedad 10. Por la altura. H. H. Simples números, simples matemáticas, números más, números menos. Profe. 20. No, pero no me sale 20, ¿sí o no? Me sale 0,2, ¿sí o no? En centímetros. Claro. Ya, en centímetros, ahora sí, pues, ¿no? Son 20 centímetros. Eso es lo que sale. Pregunta número 7. Se suelta una esfera de 3 kilogramos y me piden determinar la energía cinética luego de 3 segundos. La energía cinética luego de 3 segundos. Vamos a ampliar un poquito más esta imagen. ...45 grados. Entonces, un objeto, esta esferita, estamos soltando desde una determinada altura. Vamos a suponer por aquí. Comienza su movimiento del reposo. Se suelta, me dice. Entonces, en su trayectoria, esta esferita está descendiendo y luego de 3 segundos tiene una velocidad.
Vamos a llamar velocidad final. Mira que tenemos un intervalo de tiempo de 3 segundos. Entonces, ¿cuál es su energía cinética? Para determinar la energía cinética luego de 3 segundos, pues obviamente que necesito la velocidad final. Necesito el valor de la velocidad final, que hasta aquí, bueno, no lo tenemos, ¿no? Ahora, tengo la masa. Entonces, vamos a determinar, a ver, 3 kilogramos, mira, mira. Voy a tener aquí el peso. A ver, voy a graficar vertical hacia abajo. Peso. El peso, profesor, 30 newtons. Si descomponemos el peso en dos fuerzas, una paralela y otra perpendicular a la superficie, ya, con el ángulo también de 45 grados, vamos a tener una de las componentes paralela a la superficie. ¿Cuánto vale esa componente, profesor? $15 raíz cuadrada de 2 newtons. La otra componente, 15 raíz cuadrada de 2 newtons también. Tenemos las dos componentes. Se supone que este móvil, como comienza su movimiento desde cero, presenta aceleración. Aceleración. Vamos a calcular entonces el valor de esta aceleración. ¿Qué herramienta voy a utilizar? La segunda ley de Newton. Con la segunda ley de Newton. A ver, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? Que las fuerzas resultantes son igual a la masa por aceleración. Entonces, ¿qué fuerza resultante está paralela a la aceleración? 15 raíz de 2. Entonces yo tengo aquí 15 raíz de 2 es igual a la masa por aceleración. ¿Cuánto es la masa? 3 kilogramos. Multiplicado por la aceleración. Aceleración entonces, 5 raíz cuadrada de 2. Metros por segundo al cuadrado. Una vez que tienes la aceleración, ya podrías determinar la velocidad final al cabo de ese tiempo. A ver, estamos haciendo paso a paso recordando algunas propiedades anteriores. Cinemática. Ya, cinemática. Por cinemática, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces la velocidad final es igual a la velocidad inicial 0
más la aceleración. Ya hemos calculado la aceleración. 5 raíz cuadrada de 2. Multiplicado por el tiempo, me dice luego de 3 segundos por 3. Tienes la velocidad final. 15 raíz cuadrada de 2 metros por segundo. Ya está la velocidad final. Por último, la energía cinética final. La energía cinética, un medio, multiplicado por la masa, por esta velocidad final módulo elevado al cuadrado. Entonces tengo aquí un medio, la masa viene a ser 3, multiplicado por 15 raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Aquí está la energía final. $635 joules. Esta es la energía final. Luego, pues de 3 segundos de comenzado me dice su movimiento. Pregunta número 8. Para la esfera que se muestra, determine a qué altura respecto al piso presenta la mitad de su rapidez inicial. A ver. Para la esfera que se muestra, ¿a qué altura respecto del piso presenta la rapidez de su, la mitad de su rapidez inicial? Yo tengo entonces aquí la posición inicial del lanzamiento de esta partícula que va a tener una rapidez inicial de 8, pero conforme va subiendo, en algún punto de su trayectoria, no sé, suponiendo por aquí, a ver, en algún punto de su trayectoria, va a tener una rapidez que sería la mitad de la cual se ha lanzado. Si se ha lanzado con 8 metros por segundo, 4 metros por segundo. Respecto al piso,
El piso es el nivel de referencia. Allí tenemos entonces una altura. No existe fricción. Por lo tanto, la energía mecánica la vamos a conservar. Energía mecánica en A igual a la energía mecánica en B. En el punto A, la energía mecánica, 1/2 de la masa por la rapidez de lanzamiento, 8 elevado al cuadrado. Igual a la energía en B, 1/2 multiplicado por la masa, por la rapidez, que son 4 metros por segundo elevado al cuadrado, más todavía potencial gravitatorio. Masa por la gravedad por la altura h. Podemos aprovechar en simplificar aquí masa, masa y masa. 8 al cuadrado, 64, entre 2, 32. 4 al cuadrado, 16, entre 2, 24. Oh, perdón, 4. 8 ya sería, ¿no? Ya estoy restándolo ya 32 menos 8. Ya vamos por partes. 10h. 32, aquí es 24, ¿sí? 10 veces la altura. A una altura equivalente a 2,4 metros. Esta esfera tiene una rapidez que es la mitad de la rapidez inicial. Pregunta número 9. A ver, vamos. Pregunta número 9. El bloque liso se suelta en A y emplea 4 segundos en pasar de B a C. Determina el valor de la altura h.
como podemos ver en el gráfico, no hay fricción. Entonces, la energía debe conservarse. Cuando este bloquecito está pasando de B a C, lo hace con una determinada rapidez. De B a C, emplea 4 segundos. La distancia de B a C, 12 metros. La rapidez que tiene de B a C. Entonces, rapidez, distancia entre el tiempo. 3 metros por segundo. Si esa es la rapidez que tiene de B a C, entonces, como allí la superficie viene a ser horizontal, la velocidad o la rapidez que tiene en el punto B sigue siendo 3 metros por segundo. Es constante. ¿Por qué? Porque no hay fricción. O sea, no hay ninguna otra fuerza que altere dicho estado. Por eso la velocidad es constante. Ahora, entre A y B la energía, ¿qué pasa con la energía? Se conserva. Energía mecánica en A igual a la energía mecánica en B. Hay conservación porque no hay fricción. La energía se conserva entre esos puntos. La energía mecánica en A. Masa por gravedad por la altura. En A se está soltando. En B, un medio de la masa multiplicado por la rapidez en B al cuadrado, ¿no? Listo. Gravedad. ¿Qué tú conoces aquí? 10 H. Velocidad en B, 3 elevado al cuadrado. Un medio sería entre 2. 9 entre 2 sería 4,5. Entre 10, 0,45 metros. Y 0,45 metros son 45 centímetros. Tenemos allí la altura. Profesor, ¿la velocidad en B sería final o Claro, pues. inicial? Es la final, final. Ya, ya.
Problemita número 10. Conservación también de la energía. ¿Con qué rapidez el bloque pasa por el punto A? Si por B pasa con una rapidez de 4 metros por segundo. El punto B, vamos a llamar así, el nivel o el punto más bajo. Ahí vamos a considerar entonces el nivel de referencia. Respecto al punto A, ese punto va a considerarse como la altura. Una altura H. ¿Ya? Ahora, el radio de cada semicircunferencia aquí. De acuerdo al enunciado me dice que mide 50 centímetros. 50 centímetros. En la parte inferior, como el radio es 50 centímetros, tienes un triángulo rectángulo de 30 y 60, serían 25 centímetros. Entonces la altura H respecto al nivel, voy a poner así, nivel de referencia, la altura H es igual a 75 centímetros. 0,75 metros. Ahora, la energía se conserva tanto en A como en B, porque la superficie es lisa. Dice, desprecie todo tipo de rozamiento. Despreciando todo tipo de rozamiento. La energía mecánica en A igual a la energía mecánica en B. En A, potencial gravitatorio, masa por gravedad, por la altura H, más. En A está viajando con una velocidad, energía cinética, 1/2 de la masa por la rapidez en A al cuadrado. Entonces la energía en A igual a la energía en B, 1/2 de la masa por la rapidez en el punto B elevado al cuadrado. Masa, masa, masa la simplificamos y tendríamos aquí gravedad por altura. 10 multiplicado por H, 0,75. Más la velocidad en A. Tenemos, dice, ¿con qué rapidez pasa el bloque por A? Bueno, eso vamos a calcular, ¿no? Entre 2.
medio por la velocidad en v al cuadrado. Dice que por v pasa con una rapidez de 4 metros por segundo y esto elevado al cuadrado. Uno, profe. 1, pues claro que sí. Tenemos 1 metro por segundo. Profesor, ¿me puede volver a explicar la altura de 25 centímetros? A ver. Voy a extraer solamente esa partecita, a ver. Aquí arribita lo vamos a hacer. Solamente esa parte estoy volviendo a graficar ahí nuevamente. Si tenemos el radio R, ahí lo voy a marcar de rojito por ahí, el radio R. ¿Y cuánto es el radio? Me dice que es 50 centímetros. Voy a reemplazarlo ahí. 50 centímetros. Al punto B, vamos a hacer un poquito más pequeñito ese ángulo. Es un ángulo de 60 grados. Entonces el otro ángulo vale 30. 30 y 60. Tienes un triángulo notable. Allí lo sombreamos. A 30 se opone K. A 60, K raíz de 3. Y 50 sería 2K. 2K vale 50. Entonces K vale 25. Por esa razón es que es 25. Entendí. Hay un triángulo notable. Entonces hay que tener en cuenta también eso. Pregunta número 11. Bloque de 2 kilogramos se desplaza por acción de la fuerza constante F. Pasa por A presenta una rapidez de 3 metros por segundo. Determina el valor de la fuerza F, de modo que cuando el bloque pase por B, presente una energía cinética igual a 30 joules. Energía cinética igual a 30 joules. A ver.
Aquí tenemos, a ver, para aplicar ese ejercicio, el teorema del trabajo y la energía. Un teorema llamado teorema del trabajo y la energía mecánica. Si tenemos sobre una superficie fuerzas llamadas fuerzas no conservativas, por ejemplo, tengo una superficie y sobre esa superficie tienes un bloque. Sobre este bloque aplicamos una fuerza. Esta fuerza va a generar movimiento sobre este bloque. Pero esta fuerza no es el peso, tampoco viene a ser la fuerza elástica. Entonces, esta fuerza F voy a poner aquí, F es una fuerza no conservativa. Esta fuerza F no conserva la energía. Ya, F viene a ser una fuerza no conservativa. ¿Listo? Al constituir una fuerza no conservativa, esta fuerza va a generar, obviamente, tenemos una aceleración. Una aceleración. Ya. Y la aceleración viene a ser el cambio de la velocidad en función del tiempo. Ya. Entonces, la segunda ley de Newton te dice que la fuerza resultante es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. ¿Ya? Ahora, si este bloque, por ejemplo, a través de esta fuerza, se desplaza una distancia D, entonces, el trabajo de esta fuerza, que es una fuerza no conservativa, fuerza por distancia. Mira, tengo dos ecuaciones. Trabajo de la fuerza F. En la primera ecuación puedo tener aquí, o voy a reemplazar, ¿no? En la segunda. Masa por aceleración por la distancia. Seguimos analizando. Ahora, si tenemos una velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, menos o más, porque hay de repente una aceleración, 2 veces la aceleración por la distancia. Tendrías aquí velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Despejando aceleración por distancia, velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, dividido entre 2, es igual a la aceleración por la distancia.
Entonces, el trabajo desarrollado por la fuerza F, masa por aceleración por distancia. Pero la aceleración por distancia acabamos de determinar. Lo vamos a reemplazar por aquí. Aceleración por distancia. Y esto puedo escribir así. Masa, velocidad final al cuadrado entre 2, menos masa por velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2. El trabajo realizado por esta fuerza F, mira, masa por velocidad final al cuadrado entre 2 sería energía cinética final. Energía cinética final. Masa por velocidad inicial al cuadrado entre 2, energía cinética inicial. Quiere decir que aquí, mira, tienes una variación de la energía cinética. Entonces, el trabajo de una fuerza no conservativa genera una variación de la energía mecánica. Este es el trabajo de una fuerza no conservativa. Puede ser la fuerza F como la que estamos viendo aquí. Puedes tener de repente una fuerza llamada fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento. Profesor, una consulta. Sí. Si tengo un fuerza de rozamiento y fuerza del aire, esa fórmula, ¿cómo la sacaría para los dos? O Para los dos. Porque aquí, bueno, aquí solamente estoy considerando una sola fuerza, F. Puedo tener la fuerza de fricción, la fuerza del aire, otra fuerza también de repente. Se puede ver varias fuerzas aquí. Entonces, por eso hablamos de trabajo de fuerzas no conservativas. Fuerzas profesor, no conservativas. profesor, o sea, con sacar la variación de la energía mecánica ya tendría el trabajo del aire y el rozamiento a la vez. ¿Sí habría los dos o cómo? Claro, es una fuerza resultante, ¿no? Yo te voy a poner aquí, mira, ve, trabajo de la fuerza no conservativa. Y en este gráfico, ¿qué tal si por aquí tienes una fuerza de rozamiento también? Y hay de repente, como tú dices, ya, una fuerza de resistencia del aire. Estas tres fuerzas son fuerzas no conservativas. Puedo volver a utilizar nuevamente el trabajo ya de todas, pues. De las fuerzas no conservativas, igualito, variación de la energía mecánica. Cualquiera. Puede haber más fuerzas también, o puede haber una nomás de repente. Entonces, este concepto, este principio, a ver, vamos a aplicarlo aquí. El bloque de 2 kilogramos se desplaza por acción de la fuerza constante F. El bloque de 2 kilogramos, a ver, vamos a trasladar este gráfico. Lo llevamos por aquí. Vamos a ampliar un poquito. Tienes aquí fuerza, la fuerza normal. El peso. A ver, voy a considerar el peso aquí. 2 kilogramos. 20 newtons. Entonces tienes la fuerza de reacción normal. La normal siempre apunta a la masa.
No te olvides, la fuerza de reacción normal. También 20 newtons. Si el bloque se está desplazando desde A hasta B, hay una fuerza que se opone rasante a la superficie, que vendría a ser la fuerza de rozamiento. Entonces, a ver, la fuerza de rozamiento ya tú sabes calcular, fruna, coeficiente de rozamiento por la reacción normal. La fuerza de rozamiento tienes aquí, coeficiente de fricción. Como el bloque está en movimiento, se utiliza el menor coeficiente, el 0,4. Cuando está en estado de reposo, el movimiento es max, o sea, el movimiento es inminente, se utiliza el mayor. Entonces, aquí el menor. El menor. Entonces, coeficiente de rozamiento por la normal. Tendríamos entonces aquí 0,4 multiplicado por la reacción normal. 20. Muy bien, profesor, la fuerza de rozamiento me sale entonces 8 newtons, correcto, 8 newtons, mira. Fuerza de rozamiento, 8 newtons. Ya tengo este rozamiento. Ahora, el enunciado nos dice que desde el punto A hasta el punto B existe una distancia. Distancia de A a B. La distancia viene a ser, el enunciado me dice 7 metros. 7 metros. Entonces, ¿cuántas fuerzas se estaban aplicando aquí? Dos fuerzas, la fuerza F y la fuerza de rozamiento. Estas fuerzas son fuerzas no conservativas. El trabajo de estas fuerzas no conservativas va a generar variación de la energía mecánica. Entonces, trabajo de las fuerzas no conservativas sería el trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Este es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Igual a la variación de la energía. Energía en B final menos la energía inicial, menos energía en A. Trabajo de la fuerza F sería fuerza por distancia. Mira, ve, fuerza por distancia. ¿Cuánto es la distancia? 7 metros, profe. Por 7. ¿Ya? Más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Pero todo rozamiento genera un trabajo negativo. Entonces, menos fuerza de rozamiento 8 multiplicado por la distancia. 7. 7. Igual a la variación de la energía mecánica. Energía en B. Me dice, de modo que en B pase con una energía cinética igual a 30 joules. Entonces, la energía en B es 30 joules. Eso es lo que me dice el enunciado. Menos la energía en A. Me piden determinar cuánto es el valor de F si en A tiene energía cinética equivalente a 1/2 por la masa por la velocidad en A al cuadrado. ¿Cuánto es la velocidad en A al cuadrado? Me dice que es 3. Tendrías elevado al cuadrado. Me piden determinar la fuerza F. A ver. 7F menos 56, 30 menos 9. La fuerza F está a favor del movimiento. La fuerza F está a favor del movimiento. 11, pues. 11. Y positivo me sale, ¿no? Eso está correcto. La fuerza F. Pero en newtons, profe. Newtons debe ser, sí, ahí está Joule. Debería ser newtons, ya todo eso debe ser newton. Newton, 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 Newton. Debería ser newtons. 11 newtons.
Pregunta número 12. A continuación se muestra un resorte empotrado y comprimido 20 centímetros. A ver, luego de soltar la esfera de 0,5 kilogramos que se encuentra apoyada en el resorte, determina la máxima altura que adquiere la esfera respecto del piso. A ver. En este instante, esta esferita está comprimiendo al resorte. Se supone que esta esferita inicialmente, antes de comprimir el resorte, bueno, la plataforma del resorte, ahí estaba el resorte, y tenemos entonces una deformación del resorte. El resorte dice está comprimido 20 centímetros. X 0,2 metros. Comprimido 20 centímetros. Ya. Ahora, ese punto donde se encuentra ya comprimido va a ser el nivel de referencia. Voy a considerar como nivel de referencia. Ya. Soltamos esta esferita y la pregunta nos dice la máxima altura que adquiere respecto al piso. Pero aquí voy a hallar primero respecto al nivel de referencia. Si soltamos, esta esferita se eleva una altura, vamos a poner de otro color a ver para diferenciar, una altura h respecto al nivel de referencia. Entonces, yo tengo aquí dos posiciones para la partícula. Una posición A y B, donde la energía mecánica en A igual a la energía mecánica en B. Solamente actúan fuerzas conservativas, el peso y la fuerza elástica. En A el resorte está comprimido. Elástica, un medio de la constante de elasticidad multiplicado por la deformación al cuadrado, 0,2 elevado al cuadrado. En B, una altura, potencial gravitatoria, masa 0,5 multiplicado por la gravedad 10 por la altura h multiplicado por la altura h. Pero esto estamos calculando respecto al nivel de referencia. Tienes la altura entonces aquí.
0,8, claro. Quiere decir 80 centímetros. Entonces, si son 80 centímetros, ¿cuál es la altura máxima, pero respecto del piso? Respecto del piso, 1 metro. Pues. O sea, toda la altura máxima. ¿Verdad? Entonces, la altura máxima, ahí podríamos decir, serían 100 centímetros, 0,2 metros más 0,8. Bueno, tienes 1 metro. Pues, ¿no? Esa es la altura máxima que alcanza respecto del piso. Profesor, disculpe. Sí. ¿Todo pasa a dividir a la izquierda o a la derecha? A la izquierda, pues. A la izquierda, profesor. Claro, porque H está a la derecha. Ya. 0,5 por 10 sería 5, pasaría a dividir al otro miembro, ¿no? Pregunta número 13. La pelota me dice que es lanzada tal como se muestra. Determine su rapidez cuando impacte en el piso. Aquí no hay fricción. Se considera como un movimiento de caída libre. Tenemos la posición A y cuando esta esferita impacte en el piso, va a tener una rapidez. En la posición B. Quiere decir entonces que la energía mecánica en A igual a la energía mecánica en B. ¿Qué tipo de energía mecánica se tenía en A? Hay altura, potencial gravitatoria, masa por la gravedad 10 multiplicado por la altura, 2,2. Pero en el punto A también hay cinética, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, 10 elevado al cuadrado, igual a la energía en B, 1/2 cinética, ¿no? De la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado. Ya esto ya no es física, esto es matemáticas. Ya. Masa, masa, masa simplificamos. Tendrías entonces 10 por 2,2, 22, más 50, igual a 1/2 de la rapidez al cuadrado. 72, 1/2 la rapidez al cuadrado. El 2 pasa a multiplicar 144 rapidez al cuadrado. Raíz cuadrada de 144 igual a la rapidez. Entonces, la rapidez 12. Pregunta 14. El bloque es soltado en A. Determine la rapidez del bloque 2 metros después de haber pasado por el punto C. Si solo el tramo BC es áspero. Tienes el coeficiente de fricción. Entonces, ya podemos determinar de pronto aquí, lo vamos a hacer de manera directa, mira. En el tramo BC, allí va a actuar la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento viene a ser fruna. Coeficiente por la normal. El coeficiente de fricción me dice 0,5. Multiplicado por la normal.
Si el peso viene a ser 10m, masa por gravedad, la normal es 10m. Entonces la fuerza de rozamiento, 5 multiplicado por m. Ahora, el rozamiento realiza un trabajo. Trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser negativo, menos fuerza por distancia. Menos 5 por m por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? BC, 0,3. Entonces, el trabajo de la fuerza de rozamiento, voy a tener menos 1,5 multiplicado por m. ¿Ya? Pero entre A y B existe una variación de la energía porque hay una fuerza de rozamiento. Entonces digo aquí, el trabajo de las fuerzas no conservativas va a generar variación de la energía. ¿Cuál es la fuerza no conservativa? La fuerza de rozamiento. Entonces digo aquí, trabajo de la fuerza de rozamiento, variación de la energía. Energía en C menos la energía en A. ¿Cuál es el trabajo de la fuerza de rozamiento? Acabamos de determinar, menos 1,5. La energía en C, me piden determinar la rapidez del bloque 2 metros después de haber pasado por C. Entonces voy a hallar la velocidad en C. Perdón, aquí sería 1,5 multiplicado por m, que es la masa. Energía en C, 1/2 de la masa multiplicado por la rapidez en C al cuadrado. Menos la energía en A. En A estamos soltando potencial gravitatoria, masa por la gravedad 10 por la altura. 1,15. Vamos a simplificar masa, masa y masa. Masa, masa y masa. Ya. Entonces, con esta información tendrías la rapidez en C. ¿Listo? La rapidez en C. ¿no? Raíz cuadrada de 20, 2 raíz cuadrada de 5. Y esa es la rapidez constante que va a llevar 2 metros, 3 metros delante de C. Pues. Es lo que va a permanecer constante. Número 15. Determina, me dice, la deformación máxima del resorte de constante de elasticidad 2000 newtons por unidad de metro. Luego que el bloque de 2 kilogramos se suelta. Soltamos este bloque. Entonces, a ver, por ejemplo, este bloque estaría en otra posición, lo cual hace que el extremo del resorte sufra una deformación. Una deformación. X vamos a poner ahí. Ya, entonces, ¿cuánto viene a ser esta deformación máxima? Tienes el punto A y el punto B. Como aquí no hay fricción, solamente hay peso y fuerza elástica, la energía se conserva. Energía mecánica en A igual a la energía mecánica en B. Respecto al punto B, porque el punto B va a ser el nivel de referencia. La energía en A, como se suelta, potencial gravitatoria. Masa, 2. Por gravedad, 10. Por la altura, sería X más 40 centímetros. X más 40 centímetros.
centímetros, igual a la energía en B. En B, potencial elástica. 1/2 de la constante de elasticidad, 2000, multiplicado por la deformación elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahora, como están los 2000 en unidades newtons por unidad de metro, vamos a colocar aquí 0,4 para que esté en metros también. ¿Ya? Entonces podríamos ir simplificando 0, 0, mitad de 200, 100, mitad 1. Entonces nos queda por aquí x más 0,4 va a ser igual a 50 multiplicado por x al cuadrado. Entonces, ¿de qué se trata? Esto ya es matemáticas. Factorizar de pronto si se pudiera hacer a través de diferentes métodos. Y entonces me dice, ¿cuál es esa deformación máxima que presenta este resorte? La deformación máxima. Resolviendo, 0,1 metro. Vamos a tener aquí 10 centímetros. En eso consiste la energía mecánica, la conservación de la energía mecánica, muy bien, jovencitos. Terminamos entonces esta práctica y nos estaríamos quedando aquí hasta la siguiente sesión, ¿ya? Muchísimas gracias por su atención, que tengan una linda tarde. Hasta la próxima semana. Chao, profesor, cuídese. Listo, cuídense también. Chaucito. Chao, chao. Chao, chao. Chao, 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 chao.